Bueno, se lo había dicho yo al inicio del programa y me da mucho gusto recibir aquí en este espacio, en la primera entrevista del 2023, al maestro Julio César Segura, economista, académico, estudioso de esta ciencia, para hablar de este tema que a todos nos interesa, lo que es la economía, la macroeconomía, la microeconomía. Eso Segura, le agradezco mucho que nos acompañe. Bienvenido aquí a las historias que nos rodean. ¿Cómo pinta el panorama para la economía en nuestro país, maestro? Bueno, difícil, primero, complejo. déjeme hacerle un recuento claro. de cómo terminamos el 2022. Venga. Primero, cómo se mide la economía de un país a través de lo que se llama indicadores macroeconómicos. Así, pero hablando de economía, el motor es el Producto Interno Bruto. Sí. De ahí se deriva todo lo demás. Para este año 2022 vamos a terminar con un PIB de entre 2.8 y 3%. O sea, se puede llegar al 3%. Sí, todavía nos falta, estos datos los tenemos hasta octubre. Nos falta que nos reporte noviembre y diciembre. Que es donde se mueve más la economía, supongo, sí, ¿no? Entonces, pudiéramos llegar al 3, a lo mejor 3.1. Bueno, pues sería algo que no se pronosticaba ni por el Banco Mundial ni por el Banco de México. Sí, porque empezamos 2019, menos 1. Sí, por la pandemia. 2020, menos 8. Ahí fue la pandemia, exactamente. ¿Verdad? 2021, fue el año pasado, nos recuperamos con un 5 y ahora estamos con un 3. Se pronostica para el próximo año también un 3.2. Entonces, si sumamos digamos, los negativos y los positivos, tenemos hasta ahorita un empate. Un empate. 0. Como si fuera partido de fútbol, Así ¿verdad? Es. ¿Qué quiere decir? Pues que bueno, ha sido años difíciles. Sí. Hemos decrecido los primeros 2 años y crecido los últimos 2 años. ¿Nos pegó fuerte en la economía la pandemia? Sí, pues definitivamente fueron 2 años donde muchos negocios estuvieron cerrados. Ahora, si el 2023 y el 2024, que son los últimos años, tienen cifras positivas, entonces sí estaríamos hablando ya de un crecimiento quizá del 2%, 2.5% promedio anual. Ojalá. Y obviamente, mire, ahora estuvimos de vacaciones, estuve recorriendo el área rural de Soto la Marina, y sí uno ve la realidad de las cosas. Por ejemplo, hablábamos de la sequía en una ocasión. Son pocas las zonas donde tienen riego, y en esos lugares, como me comentaba un campesino, están levantando, por ejemplo, muy poco maíz, porque el maíz no tuvo agua en su momento. Llovió, sí, pero ya el maíz ya se había quedado retrasado, entonces los agricultores están levantando muy poco maíz y muy poco frijol. Por eso comentaba usted hace un momento que hay pronósticos hasta catastróficos. Sí. Por lo menos el área que yo visité, no habrá frijol. Por decirle algo. Los mismos campesinos que antes sembraban frijol, ahora están comprando el frijol. Eso quiere decir que es muy probable que el precio del frijol en los próximos años se va a ir para arriba, a menos que en las áreas de riego de algunas otras partes de México pues hayan tenido una buena cosecha. Pero por lo menos el área que yo visité, que es el sur de Soto la Marina, la producción de frijol y maíz se fue a los suelos por la cuestión del agua. La sequía nos afectó muchísimo. Entonces, bueno, el PIB es eso, es la agricultura. Inclusive me comentaban, muchos tuvieron que vender sus vacas, sus cabras. Para poder sobrellevar el momento. Porque no tenían agua para darles, no tenían alimento para darles. Todo lo que es el ganado porcino, caprino, vacuno, en sequía, ¿de dónde le dan agua? ¿De dónde le dan su alimento? Entonces, sí, la sequía afectó mucho. Y bueno, supongo que habrá áreas de riego, pero pues son las menos en México. Entonces, eso nos va a pegar. Definitivamente sí. Entonces, pues usted sabe que el maíz y el frijol son 2 productos básicos en nuestra dieta en mexicana. Nuestra mesa. Sí, claro. Entonces, el PIB, tenemos un 3% promedio para el 2022. Se espera que para el próximo año sea un 3.2, un 3.5. Con Miguel de la Madrid pasó algo parecido. Que hicimos 0, una fracción muy pequeña. En aquel tiempo fue un sexenio bastante difícil. Pero con mucha inflación. La inflación fue altísima, efectivamente. Entonces, por otras circunstancias, pero son de los sexenios que se han quedado. Los más bajos después de eso han sido 1, 2, pero Miguel de la Madrid tuvo un 0.16, no llegó al 1,
llegó como a la quinta parte del 1. Entonces, claro, por diferentes circunstancias. Miguel de la Madrid no tuvo 2 años de pandemia, fueron otras las causas que llevaron al PIB. Continuamos entonces ahora con la inflación que estamos hablando, que son los precios. Obviamente, si hay una escasez de frijol, una escasez de maíz, pues esto nos va a llevar a que esos productos en un futuro aumenten. Ajá. Por ejemplo, hablando de la inflación, este 2022 tuvimos un 8%, lo cual, ahora sí, regresando con Miguel de la Madrid, tuvo un 91% de inflación en un de año. Inflación. Así es, promedio anual. Ah, Es decir, no. multiplicaríamos 91 por 6, No, pues eso es como 500. más o ¿sí? menos. Aquí estamos hablando que en este periodo de López Obrador, de 2019 al 2022, su promedio es 5%. Para darle No una hay idea, comparación tampoco. 5% promedio. 5 2019, 5 2020, 5 promedio 5. De la Madrid, promedio por año 91. Tendríamos que multiplicado por 6. Salinas de Gortari 16.7 ¿Por año también? por año. Cedillo 22.5. Sí, yo me acuerdo de diciembre. Los demás, Fox, Calderón, Peña Nieto, andan como cerca del 5. Entonces, esta cifra Sí. es muy similar a la que obtuvieron Calderón, Peña, Peña y Fox. también. Y Fox, sí, Ajá. así es, un 5. Nos rebasa con mucho de la Madrid con 91 y Salinas con 16, Cedillo con 22. Y se O espera sea, que... tuvimos 18 años impresionantemente malos en México. Así es, desde la Madrid hasta Cedillo. O sea, desde el 88 hasta el 2000. Exactamente. Luego ya se estabilizó un poquito. Entonces, se espera que el próximo año tengamos una inflación que baje. Tenemos 7 años, vamos a cerrar con 8. Con 8. Un poquito abajo del 8, ¿no? Según dice el Sí, Banco de México. Sí, 7.88. Pero casi el 8. Se espera que el año que viene un 3.5. Inflación. Bajaría la inflación un poquito más del 100%. Así es. Debido a que, bueno, yo le estaba hablando ahorita de 2 alimentos, pero obviamente pues la canasta se conforma por miles de productos y bueno, el frijol y el maíz solamente son 2 de los productos. Quizá en otros productos nos vaya bien. Uh-huh. Esa es la inflación. Las remesas, por ejemplo, que son importantísimas para el tipo de cambio. Estamos recibiendo 5,000 millones de dólares mensuales. Por ejemplo, ahorita hasta noviembre tenemos recibidas 53,000 millones de remesas. ¿Por qué son importantes? Porque las remesas equivalen o superan a la inversión extranjera. O sea, quiere decir que las finanzas públicas han sido ordenadas en estos 4 años del gobierno federal. Definitivamente, porque, por ejemplo, sí ha aumentado la deuda, que ahorita vamos a ese punto, pero comparándola con gobiernos anteriores, Uh-huh. que la han duplicado y hasta triplicado, en este caso no ha sido así. No hemos pasado a doblarla, ni a triplicarla. ¿Se ha pedido préstamos al Fondo Monetario Sí, Internacional? Sí, a diferentes organizaciones, pero Ajá. empezamos como la deuda pública como con 11.5. Uh-huh. Quizá terminemos con 13.8. Estamos hablando de 2 billones. 2 billones respecto a 11, pues que es como el 20%. Sí. Mientras que ha habido gobiernos que han duplicado, triplicado, hasta cuadriplicado la deuda externa. Entonces, en el caso de las reservas, la reserva es una cantidad de dólares que tiene el Banco de México, por ejemplo. Uh-huh. Tenemos ahorita una reserva de divisas de cerca de 200,000 millones de dólares. Sí. ¿Por qué tenemos esas reservas? Pues bueno, gracias. ¿De dónde salen? De las remesas, de la inversión extranjera, del turismo. Y no es que eso se los regalemos al Banco de México, ¿no? Finalmente, después de circular por todo el sistema financiero, van y caen al Banco de México. Entonces, tenemos 200,000 millones de dólares. Sí. Alguien dirá, bueno, pero están ahí parados, es un desperdicio. Equivale como un padre de familia que tiene un ahorro por si alguien se enferma. Puede ser que nadie se enferme y dijera, ay, lo hubiera metido al banco. Hubiera obtenido una tasa de interés. Sí, cierto. Sí. Pero igual se hubiera enfermado a alguien y el dinero en el banco. Así la reserva de divisas están ahí, es cierto. Pudieran invertirse y ganar interés o hacer obra pública, sí. Pero si viene una crisis... De ahí nos puede salvar a Exacto. caer una crisis. O sea, algunos dicen, bueno, ¿y por qué no se invierte? Ajá. Bueno, y se invierte y luego venga ahora como la pandemia, donde tuvimos que tener
un presupuesto extra para lo que son las vacunas, por ejemplo. Entonces, y hospitales y todo eso. es cierto, el Banco de México no le regala el dinero al gobierno. Recordemos que el Banco de México obtuvo su independencia en el año 1994-95. Entonces ya es pero sí es muy benéfico que el Banco de México tenga reservas. Entonces tenemos a la fecha de noviembre 200 mil millones de dólares ahí. ¿Es una reserva histórica? Por ejemplo, sí, empezamos, normalmente estaba como en 170, 180 mil millones de dólares. Una cosa que ha sido muy importante son las remesas. Estas han aumentado mucho. Mire, le comento. Sí, Por ejemplo, ahorita estamos hablando de 5 mil millones de dólares por mes. Por mes. En el caso, por ejemplo, vamos a decir, de Vicente Fox, por ejemplo, en todo el año recibió 24 mil millones de dólares, cuando ahorita vamos a probablemente llegar a los 55 mil millones de dólares. Entonces estamos duplicando el recibo de remesas. Entonces, por eso tenemos esas reservas, porque tenemos las remesas han sido bastante amplias, bastante grandes. ¿Me lo explica después de un receso comercial? Claro que sí. Yo tengo una pausa, seguimos platicando con el maestro, el licenciado Julio Segura, hablando de la economía, de lo que venga para el 2023 y haciendo una retrospectiva del año pasado, explicándonos cómo nos fue, que se llegó a superar, todos los pronósticos, vaticinios de diferentes compañías, de bancas mundiales, en lo que era crecer cerca del 3% el Producto Interno Bruto. Son las 3:31. Quédate con nosotros, aún hay más de las historias que nos rodean. Muy bien, vamos a continuar las 3:34, seguimos aquí con el maestro Segura, Julio César Segura, que por cierto, él tiene su propio canal de televisión. Usted sígalo por ahí en algunas YouTube. Por YouTube. Profe Segura. Profe Segura, hay temas variables, variantes, interesantes. Por favor, dele me gusta, suscríbase al canal de YouTube del Profe Segura, y haga sus comentarios, dependiendo de si está a favor, de acuerdo, pues hágaselo saber. Si tiene un punto de vista distinto, también se vale. Por supuesto que se vale que se lo haga saber. Profe Segura, estábamos aquí platicando de algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Le decía en los comerciales, oiga maestro, a ver, se ha hecho un aeropuerto, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, millonario. El tren suburbano Toluca, la capital del país, que se inaugura en diciembre. El tren Maya, todo el sureste del país. Bien, el tren rápido, Querétaro, Ciudad de México. La refinería Dos Bocas. Como nunca se está ayudando a la clase de 65 años y más, se están creando universidades. Benito Juárez, hay 300,000 estudiantes muy, muy humildes, universitarios, que se les da un apoyo. Jóvenes construyendo futuro, etcétera. Y mi pregunta que yo le hacía al maestro Segura es, bueno, ¿y ese dinero que se está gastando ahora, qué se hicieron en los sexenios pasados? Se lo comparto a ver qué opina el maestro. Se financiaban diferentes conceptos. Le doy un ejemplo muy claro. La pensión de los expresidentes. Pero eso era poco, ¿no? Bueno, ni tampoco. Ni tampoco. Porque a la larga, cada expresidente tenía a su cargo entre 30 y 40 personas pagadas por el Estado. Pues ahí en no lo que iba tampoco. escoltas, médicos, contadores, abogados, secretarias, asistentes. Además de la pensión económica. En algún momento pues teníamos 4 o 5 expresidentes. Se quitó. Teníamos también lo que se llamaba, los que acompañan a la presidencia, que era la guardia presidencial. El Estado Mayor Presidencial. El Estado Mayor Presidencial. Ya se quitó también Okay. ese. Había entre 6,000 y 7,000 elementos asignados. Ajá. También se quitó, creo que se quedó con un aparato de seguridad muy pequeño. Ajá. Se dedicó ese personal a otras actividades. Entonces también eso implicaba transportar a todas esas personas a los diferentes actos del presidente y su familia, pues también implicaba un gasto extra. Ya. Entonces, entre la pensión de los expresidentes, lo que era la guardia presidencial, lo que eran los viajes en el avión presidencial. Todo eso se está ahorrando. Un poquito de aquí, un poquito de allá. Las embajadas quizá tenían algunos lujos, quizá los sueldos de los funcionarios que se bajaron.
O sea, la austeridad ha permitido ahorro. Así es, simplemente la diferencia entre que el presidente viaje como cualquier pasajero, cuánto le pueden cobrar un boleto. Igual que a nosotros. Y nada más creo que lleva 2, 3 gentes. Tiene que llevar seguridad. Ok, y a llevar un avión que le caben 300 personas a Dubái, hay una gran diferencia. No, pues sí, por dar solamente un ejemplo. Un ejemplo. Así como se subsidiaban pues una gran cantidad de instituciones que a veces no tenían resultados. Y como estas son autónomas, pues bueno, cómo se usaban los fondos. Entonces se ha ido como reduciendo una gran cantidad de fideicomisos de todo tipo, decenas de fideicomisos que no sabemos exactamente si se daba buen uso a los fondos públicos. Entonces ha sido un presupuesto austero que se ha canalizado precisamente a lo que es ayuda social, los ancianos, los discapacitados, los estudiantes, los campesinos. A lo mejor usted y yo hemos podido conocer matrimonios de personas de la tercera edad que gracias a eso sobreviven. No, y ahora a partir del miércoles van a recibir, si es un matrimonio, hasta 9,500 pesos por matrimonio, ¿verdad? Por supuesto, 4,800, 4,900 por persona bimestralmente. Así es. Entonces, creo que se está dando buen uso al dinero porque precisamente una de las cuestiones del presupuesto es para distribuirlo. ¿Ha sido buena la política recaudatoria? Yo creo que sí, porque creo que usted y yo hemos leído noticias de empresas que tenían la costumbre de no pagar. No pagar o negociar los impuestos o buscar las fórmulas para no pagar. Y yo he visto varios casos de empresas que ahora o pagas. No les ha quedado otra más que pagar y no son cualquier cosa. Entonces eran empresas que de una u otra manera con un buen bufete de abogados evadían los impuestos. Le envían saludos al maestro de parte de Gris Gutiérrez. ¿Qué tal, Gris? Muy buena tarde. Dice que está muy interesante el programa. Saludos, feliz año nuevo. Muy buenas tardes. Dice, dice otra persona, qué buenos datos está dando su invitado, es el maestro Segura. Esto nos escribe el Chavo de Matamoros. Sí, son datos interesantes, Chavo. Es economista y son datos reales. O sea, como alguna vez yo escuché a alguien que decía, datos mata relato. Pues sí, los datos son fríos, pero son objetivos. Hay una buena argumentación con esos datos. Así es, entonces... Gracias, Chavo, por la pregunta. Adelante, maestro. Sí, entonces, bueno, Producto Interno Bruto para retomar, 0 hasta ahorita. Si tomamos los negativos y los positivos. Ya las causas ya las sabemos. Ya las sabemos, sí. Sí, es como un alumno que reprobó, pero ¿por qué reprobó? Está enfermo el alumno. Ah, bueno. Hay que diferente. Sí. Es diferente. O sea, aquí sí ponemos una tachita, pero hay que ver por qué. La inflación promedio 5%, que ha sido de los últimos presidentes. Hemos tenido con Miguel de la Madrid hasta el 90 por año. Las remesas han sido de gran ayuda. Tenemos hasta ahorita como 55,000 millones de dólares. Ajá. Tenemos una reserva de divisas de 200,000 millones de dólares. Por eso precisamente el tipo de cambio se ha mantenido. Eso es otra. No, el peso se ha revaluado. Es la moneda más fuerte del mundo. Mire, comparada con el yendo dólar. al tipo de cambio. Ajá. Empezamos en 1 de diciembre del 2018, que entra el actual presidente, a 20 pesos con 40 centavos. En este momento, a lo mejor usted puede checar en su computadora. Yo verifiqué al mediodía el tipo de cambio en Matamoros, 19.50, 19.60. No sé si alguien no lo quiera ahí verificar. Entonces, hace 4 años a 20.40. 4 años después, 19.60, 19.50. ¿Hay algún antecedente referente que se haya revaluado en un sexenio el peso, maestro? No, se ha mantenido. Pero no se ha revaluado. Sí, ha habido sexenios en los cuales se ha mantenido la moneda. Aquí se empezó a 12 pesos de los viejos pesos y se quedó en 12 pesos. Pero hacia atrás pocas veces se ha visto. Es algo comprensivo cuando se ve entonces lo de las remesas, lo de la inversión extranjera, la reserva de divisas. Es decir, ¿por qué se mantiene el tipo de cambio? Porque hay suficientes dólares. Si hay abundantes dólares, el tipo de cambio es barato. Eso ayuda mucho. Si hubiera escasez de dólares, el dólar estuviera caro. Como hemos tenido una reserva de divisas suficiente, nadie se asusta, nadie va y compra de pánico a la casa de cambio. Entonces, como saben que hay una reserva, las grandes empresas no se preocupan por eso. Se preocupan cuando dicen solamente tenemos 10,000 millones como
que fue a principios de Ernesto Zedillo, que daban en caja como creo que 6,000 millones de dólares y teníamos un pago de deuda externa por 24,000 millones. Entonces dijeron, aquí hay problema. Tenemos 6,000 millones en caja, pero tenemos un abono de 24,000 millones de dólares. ¿Con qué van a surtir el mercado? Si no tienen ni para el gobierno para pagar su deuda. Entonces la gente empieza a asustarse, las empresas sobre todo que compran grandes cantidades y empiezan a sacar su dinero. Ahorita como hay la confianza la da que haya una reserva suficiente. Y entonces la gente no hace compras de pánico. Es saber esto, entonces fíjense, López Obrador empezó con 20.40, está a 19.50, 19.60. El gobierno anterior de Peña empezó a 12.94 y terminó a 20.40, como así el dólar. Exacto. O sea, de 13 vamos a decir, lo entregó a 20, fueron 7, aumentó 7 pesos con 40 centavos. Ahorita ha bajado 90 centavos. Se espera que sí el próximo año pueda superar la barrera de los 20, quizá 20.50. Quizá. Pudiera terminar entonces el dólar, si no sucede ninguna otra cosa, en 21 pesos el 2024, lo cual haría un aumento de 1.50. 1.50 contra 7 pesos del gobierno anterior. Uh-huh. Eso pensando, igual se puede mantener, si la reserva sigue igual, suficiente. O se puede reforzar se puede un poco mantener, también. Se puede mantener. Ajá. Ese es en el caso del tipo de cambio. La inversión extranjera, por ejemplo, tenemos ahorita en el 2022 cerca de 40,000 millones de dólares en lo que va del año. ¿En empleos cómo andamos? Ok, en el caso de los empleos, empezamos el 2019 con 342,000, pero en 2020 perdimos 284,000. En el 2021 nos recuperamos con 800,000. Este año están pronosticando que cerremos el año con 1,000,000 de empleos. Este 2023. 2022, que está cerrando. El que terminamos. Es muy buena. Sí, porque las circunstancias no han sido buenas, entonces pues sería lo ideal que cada año tuviéramos 1,000,000 de empleos, pero claro, sí es un dato interesante. Un dato inédito. Ajá. En el caso de los empleos con una tasa quizá del 2% aproximadamente, tasa de desempleo. Se entiende por el entorno económico que estamos viviendo, ¿verdad? Ok. En la balanza comercial tenemos, ahí sí nos ha ido mal, pero no solamente en este gobierno, en realidad nos ha ido mal en todos los gobiernos con la balanza comercial. Mire, por ejemplo, ahorita, primer año, menos 6,000 millones de dólares. Uh-huh. Cuando hablamos de menos, quiere decir que compramos más y vendemos menos. Uh-huh. El 2020 vendimos más 6,262, pero en el 2021 tuvimos un déficit de 11,000. Ahora en el 22, un déficit de 27,300. Muchísimo. Sí, tenemos un déficit, recordemos que dijimos que el Producto Interno Bruto es el motor de la producción. Si hay maíz, exportamos. Si hay frijol, exportamos. Vendemos. Si hiciéramos gasolina, exportamos. Pero como hemos tenido problemas en el PIB, dijimos crecimiento cero, promedio, entonces no hay mucho que exportar. Vaya, sí exportamos, pero salimos con números negativos entre las importaciones y las exportaciones. Son más las importaciones que las exportaciones. Así que en la balanza comercial siempre estamos poniendo de nuestra bolsa un promedio de 6,000 millones de dólares por año. Y el otro punto que dijimos que equivale a las remesas, que es la inversión extranjera, ajá, nos ha ido bien, inclusive a nivel mundial. El año pasado, 2021, fuimos el 10º país en la recepción de inversión extranjera. Ahorita en el 2022 hemos recibido 40,000 millones de dólares. Es bueno, es algo histórico. Empezamos también. en 32, ajá, luego el siguiente año 20 en 29, el 21 en 31 y ahora en 39,000 millones de dólares en lo que es inversión extranjera directa. Maestra. Directa, así es. Mire, comparamos, por ejemplo, con algunos gobiernos. Claro, ha pasado mucho tiempo. Ajá. Por ejemplo, Miguel de la Madrid, 13,000 millones de dólares en todo su sexenio. Ahorita estaremos hablando de inversión extranjera directa tan solo en un año de 40,000 millones. Carlos Salinas, 60,000 millones de dólares en todo su sexenio. Estaríamos hablando de Carlos Salinas, 10,000 millones por año. Y ahorita López Obrador tiene 40,000 por año
contra O sea, 10,000. eso implica confianza. Sí, se tenían quizá al principio expectativas negativas debido a lo que se decía, que íbamos a hacer Venezuela, que íbamos a hacer como Fidel Castro, como Maduro, como Chávez. El tiempo ha mostrado que Como Ortega de pues, Nicaragua también. sí, que íbamos a estar en una situación así, que se iba a nacionalizar las empresas o cosas así. Yo creo que el tiempo ha demostrado que, bueno, el presidente bien sí tiene sus ideas, pero no es extremista. Hablando de la economía, tenemos dos polos, lo que es el capitalismo, lo que es el socialismo. Y nosotros estamos en el punto medio de lo que se llama economía mixta. La economía mixta no es socialista como Cuba, no es capitalista como Estados Unidos. Estamos en un punto medio. No somos socialistas al 100 como en Nicaragua, como Cuba, como en Venezuela, pero no somos capitalistas como Estados Unidos. Tomamos, digamos, que algunos rasgos del capitalismo y algunos rasgos del socialismo. Creo que es una buena combinación. Entonces hay que tener, no hay que perder la ilusión, hay que tener confianza que este 2023 nos va a ir mejor que años anteriores. Así es, por ejemplo, en el PIB se espera un crecimiento del 3%, ya con que no sea negativo. Ya es ganancia. Ya es ganancia, que tengamos un poco más de producción, una producción 3% más, una inflación del 3.3%. Las remesas van a seguir a un ritmo de $5,000 millones por mes. Por mes. Tenemos una buena reserva de divisas. Ajá. No estamos terminando el año con dificultades, tenemos unas buenas remesas, los empleos cerramos con 1 millón, sí tenemos problemas con la balanza comercial. Ajá. El tipo de cambio histórico, diría yo, porque en lugar de subir ha bajado 1 peso, 90 centavos. Aquí ya nos mandan un dato, maestro. Homero Santos nos dice el precio de la gasolina en el 2018, el 1 de diciembre, el 1 de diciembre de ese año, estaba $14.80. Ok, ¿y ahorita? Gracias, Homero. Pues yo lo he visto en $16.99, en $17.99 okay, también. 3 pesos. Póngale usted. Habría que hacer un comparativo con los primeros 4 años de otros gobiernos. Maestro, pues yo le agradezco mucho la oportunidad de poner en la balanza aquí, en esta mesa, de las historias que nos rodean, hacer un comparativo de sexenios anteriores, hacer un análisis, o que usted haya hecho el análisis del 2022 desde el punto de vista económico, ver las perspectivas del 2023, las comparaciones del sexenio que fue del 88 hasta el 2018 y del 2018 al 2022, para que notar las diferencias en dónde se ha crecido, en dónde se ha contraído la economía, el motivo, las causas, las circunstancias, etcétera, y lo que nos interesa a los mexicanos, cómo pensar en el 2023. Él es el maestro economista, recuerde, tiene su propio canal de YouTube, es académico, es estudioso, búsquelo ahí en YouTube, Profe Segura, dele like, inscríbase, y ahí podemos ir viendo sus aportaciones, sus comentarios. Es gratis, no cuesta nada, y vamos a aprender muchísimo. Maestro, muchas gracias, que tenga usted un excelente año. A usted por invitarme, gracias, y al público que nos escucha también. Muchas gracias, aquí le dejamos también la transmisión, si usted la puede compartir, muchas gracias, aquí en el Face de Noticias W.